Segundo domingo del tiempo pascual, ciclo B. El resucitado invita a ir más allá de la incredulidad. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús es un dato central. Por esto, los evangelistas no tardaron mucho en describir narraciones de apariciones de Cristo entre la Pascua y Pentecostés. Las apariciones tenían como intención la de ayudar a los discípulos a creer en esta resurrección. Admitidos y obteniendo la fe, las apariciones nos sirven. La fe no tiene necesidad de ver a Jesús. Y dirá Juan: bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. El evangelista Lucas, en su evangelio, resume de modo esquemático todo el tiempo de las apariciones de Cristo en una sola jornada, el día de la Pascua. Una novedad por comprender. Jesús se aparece a los discípulos de Maús, pero no es reconocido. Jesús realiza un signo, el partir el pan y comer una porción de pez. Jesús interpreta la Escritura. Jesús es reconocido. En efecto, desaparece y deja a los discípulos llenos de alegría. En las palabras de Jesús encontramos los elementos importantes del primer anuncio de la fe cristiana. Jesús ha sido llevado a la muerte, pero Dios lo ha resucitado. Los discípulos son testigos de este acontecimiento ante los hombres, para que éstos se conviertan y sean perdonados de sus pecados, llevando así a cumplimiento las Escrituras. Si bien Jesús pide de comer, los dos permanecen incrédulos. Para comprender la resurrección, es necesario que Jesús abra su mente a la comprensión de las Escrituras. Lucas nos dice que para comprender la resurrección no bastan las apariciones y los signos concretos ofrecidos. Es necesario, en cambio, una lectura profunda de las Escrituras. Es entonces necesario releer toda la historia de Jesús a la luz de las Escrituras para comprender el sentido de la resurrección. Una presencia nueva. Jesús se ha hecho ver por los discípulos después de la resurrección para conducirlos lentamente a creer en la resurrección. Después sube al cielo. Y el evangelista nos dice que los apóstoles, después de su desaparición, volvieron a Jerusalén con gran alegría. La alegría es motivada por el hecho de que los discípulos han comprendido que la presencia de Cristo ahora y más profundamente, más universal que la anterior, se ha dado. Los primeros cristianos se preguntaban: si Cristo está vivo, ¿por qué no lo vemos? La respuesta del Evangelio es que la presencia de Cristo ahora es de otro tipo, de otro modo del de Jesús de Nazaret. Nosotros vivimos en el tiempo de la Iglesia, un tiempo en el cual Cristo no está ausente. Él está presente, pero de manera diferente. Ahora nosotros estamos llamados a vivir la fe en Cristo sin verlo. Pero nuestra fe tiene un fundamento, el testimonio de los primeros discípulos, sobre todo de los apóstoles. Esto debe bastarnos para vivir en plenitud nuestro tiempo. Jesús se acerca a los hombres y está en su compañía, está en medio de ellos, está presente en la vida de todos los días. Escoge el camino que estamos recorriendo para caminarlo junto a nosotros siempre. Jesús entra en nuestra vida y comparte nuestro paso. Es bello imaginar que por un poco Jesús escucha qué cosa los dos están diciendo sin intervenir. Recordemos Emaús. Le basta estar con ellos a lo largo del camino, seguir su paso. Él acoge todo eso que pertenece a nuestra vida, pero puede hacerlo solo si nosotros se lo ofrecemos. Los dos discípulos de Emaús habrían podido correr y alejar a aquel desconocido.
sentirse fastidiados de una escucha imprevisto. En cambio no. La palabra nos invita a dejar que Dios nos acompañe, a no correrlo. Esa experiencia de muchos cristianos, no necesariamente sacerdotes o religiosas, sino también laicos, el encontrar entre mil pensamientos que invaden nuestra mente, esos dirigidos a Dios. Recordarlo mientras está en el trabajo, caminando por las calles, yendo en automóvil, es un modo sencillo de sentir presente al Señor en eso que se está haciendo. Es un modo de hacerle espacio en la propia vida. Como los discípulos han encontrado en Jesús el sentido de su camino, es posible que el creyente de hoy, tú y yo, y todos, nos sea dado en la plegaria comprender plenamente el sentido del propio trabajo, del propio matrimonio, de la propia entrega, del propio compromiso social. El Señor camina sobre nuestros caminos, el Señor camina junto a nosotros, y eso nos debe bastar para que verdaderamente nosotros vayamos de la incredulidad a una fe plena y total, a una confianza decisiva y necesaria para nuestro caminar cotidiano y nuestro encuentro con el Señor allá donde nos espera y que vendrá para llevarnos. Por eso también hoy oremos. Oh Padre, que en la gloriosa muerte de tu Hijo, víctima de expiación por nuestros pecados, has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz. Abre nuestro corazón a la verdadera conversión y haz de nosotros testigos de la humanidad nueva, pacificada en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.